Te damos la bienvenida a esta aventura. El existencialismo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo llegamos a existir? El existencialismo es un movimiento filosófico que surge en el siglo XX, en Alemania, que luego se difusa por toda Europa, especialmente en Francia. Este movimiento se da la raíz filosófica antecesora, como Schauber, Guattari, Nietzsche y Humboldt en el siglo XIX. Posteriormente, se consolida el existencialismo por los trabajos de Martin Heidegger. El individuo puede tener una serie de respuestas diversas a estas preguntas, como la número 1. Para poder apreciar un poco más y entenderle, hablaremos un poco de las aportaciones del existencialismo. Esta se basa en que un individuo existe en 3 bases. Número 1, la irreductibilidad del individuo. Esta nos dice, el existencialismo afirma la originalidad de la existencia individual, lo verdadero y primario. No es todo, sino el singular. Especialmente el singular, que es la realidad personal. Esta se basa en ese yo, de característica por la capacidad de decidirse y elegirse a sí mismo. Número 2. La existencia como libertad. La existencia ya no se refiere a cualquier cosa o realidad, sino exclusivamente a la realidad del yo, de un yo concreto y mundano, cuya estructura individual se hace semejanza a la libertad absoluta. Y número 3. Fenomenología como método. Hace referencia al análisis de la estructura de la existencia que lleva a cabo desde una fenomenología en base a la ontología, es decir, establece el sentido de lo real y de sí mismo, igual que la teoría existencialismo, interpretada como ser un fenómeno que aparece o se manifiesta. Pudimos apreciar que las respuestas eran diversas, pero no solo estos 2 precursores existieron. También existió Sartre, que nació en 1905 y murió en 1980. Fue conocido por sus obras, la más conocida, El ser y la nada, y las náuseas. Este promueve el existencialismo ateo. Otro de ellos es Heidegger, que nació en 1989 y murió en 1979. Su obra más importante es El ser y el tiempo. Este promovía el existencialismo neutro. Por otra parte, tenemos a Gabriel Martin, que nació en 1989 y murió en 1973. Este promueve el existencialismo católico y la introducción o introspección que lleva la comunión con Dios y el individuo. Y tenemos a Nietzsche, que nació en 1844 hasta 1900. Entre sus obras más destacadas está El Anticristo,
Así habló Zaratustra. Promueve el existencialismo fanático, antirreligioso. Promueve enérgicamente la inexistencia de Dios. Su filosofía incluyó en el antecimiento y el socialismo. En base a la pregunta anterior, el existencialismo nos dice que no concibe la existencia como algo hecho, sino como actuar constante. Por ejemplo, es decir, el ser humano se crea libremente, él es su libertad. También nos hace referencia a que según todas las teorías existencialistas, el individuo tiene una vinculación esencial con el mundo y con los demás. En este vive una vinculación con su propio entorno y sus actos. El individuo es responsable de sus actos. La aplicación en la vida actual nos dice que un individuo es libre y por lo tanto es totalmente responsable de sus actos. El existencialismo no cree en normas generales, válidas para todos, no tiene sentido de referencia, o se hace que el hombre bajo su responsabilidad deba creer en sus propias normas, cuando en realidad una elección tiene inseguridad, si es buena o es mala. Por tanto, va acompañada de la angustia. En la actualidad, el existencialismo lo practicamos como subjetividad y como individualismo moral. Y es que la filosofía contemporánea es muy extensa. E igualmente el existencialismo, sus teorías, aportes y características. Te damos las gracias por ayudarnos a recorrer en este fabuloso viaje. Gracias por su atención.